Estás viendo UACJ TV, señal universitaria. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan en esta emisión de Enlace de Énfasis aquí a través de UACJ TV. Gracias por acompañarnos a quienes nos ven a través de 44.3 y a quienes nos siguen en www.uacj.mx. Comenzamos el espacio del día de hoy. Amigos, la Escuela Superior de Psicología de Ciudad Juárez cada año realiza su emblemática Semana de Psicología, en donde se invitan a los mejores exponentes del país para compartir y dialogar temas relacionados a la problemática de nuestra comunidad en materia de salud mental. Precisamente dentro de los invitados estuvo el doctor Héctor Lara Tapia. Él es médico cirujano por la Facultad Nacional de Medicina de la UNAM, posgrado de Neuropsiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Secretaría de Salud. También actualmente es coordinador clínico del Programa Regional de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe, médico adscrito al Servicio de Psiquiatría del Hospital Regional, licenciado Adolfo López Mateos en el ISSSTE, y bueno, una larga cantidad de títulos que pues por eso lo invitamos y está aquí con nosotros, doctor Héctor Lara Tapia. Bienvenido. ¿Cómo está en Ciudad Juárez? No, yo muy feliz. Cada vez que vengo, cada vez mejor. ¿Desde cuándo ha venido a Ciudad Juárez? Ya sabemos de su larga trayectoria, pero también de esta cercanía con la frontera. Pues tengo aproximadamente, vine a la segunda semana de psicología, o sea, si ahorita va en la 30, hace 28 años. La diferencia, hay unos 3 o 4 años que no he venido, pero habitualmente vengo cada año. Y he venido a otro tipo de eventos académicos también, como la presentación de algún libro de psicología que se hizo con mucho éxito por un exalumno de la Escuela Superior de Psicología. Y pues me gusta mucho porque desde la primera vez que vine pues es un gran contraste de vida en la frontera y sobre todo, y eso me lo hicieron notar, en la mejor calidad de vida y el mejor ambiente de frontera que puede ocurrir en la República Mexicana, salvo algunos cambios temporales, pues es Ciudad Juárez. Y me ha tocado ver el desarrollo. Cada vez que vengo se está convirtiendo en una ciudad que cada vez se extiende más, a veces por vicisitudes se limita un poquito, pero siempre está en desarrollo y se ha hecho muy cosmopolita. Yo creo que a veces les ha roto el saque, como se dice habitualmente, el tener tanta gente que viene y que migra y que contrasta mucho con la gente de Juárez, que es oriunda desde muchas décadas, que es totalmente diferente, muy conservadora, con muchos valores muy tradicionales, y entonces también muy interesante ver que dentro de esa expansión hay un gran choque cultural. Claro, y precisamente usted estuvo iniciando en estas charlas que tuvo con estudiantes sobre, por así decirlo, el origen de la psicología mexicana y también de don Luis Lara Tapia, hermano de usted. Sí, era mi hermano mayor, yo soy el más chico. Entonces a mí me tocó ver el desarrollo de esta carrera. Pues primero por el FAU, porque pues, era mi hermano, yo era muy chico, pero siempre veía todo lo que estaba haciendo. Y después de eso debo hacerle presunción de algo que pocas veces he dicho, pero me enorgullece. La Universidad Nacional de México, como Universidad Nacional, tiene 104 años. Se fundó en 1910 y una de las cosas interesantes la hizo don Just Sierra. Y dentro de esos años, de esos 104 años, yo tengo 58 años dentro de la universidad y no he salido.
Sí, yo entré a la Escuela Nacional Preparatoria y me he seguido, y desde entonces estoy ahí. Entonces no nomás me tocó ver el desarrollo de muchas cosas de la psicología, sino de la propia universidad, porque pues, me ha tocado desde que yo estudiante y después como profesor. Y la psicología fue muy interesante porque se empezó a hacer en una forma muy original que ocurre en muy pocos países, más yo creo que es de los pocos que ha ocurrido así. La psicología en México se fundó originalmente, ya hay muchos estudios de que había cátedras que eran alusivas a la psicología desde la Real y Pontificia Universidad de México, pero además con criterios filosóficos y morales, etcétera. Y eso no se perdió hasta que se inició el Colegio de Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras. Y eso ocurría en toda Latinoamérica y en muchos países todavía. Entonces, cuando se hizo el Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras, lo interesante del caso es que siendo un colegio de psicología no había uno solo psicólogo. Había médicos, el primer coordinador fue un doctor en filosofía, por cierto, muy brillante, que daba cursos sobre psicología del arte. Yo me colaba ahí porque era muy interesante. Como digo, si no aprendía una psicología, por lo menos adquiría un buen gusto, porque aprendía uno mucho de pintura y de escultura y de todo, y obviamente el cine que siempre se ha prestado para discutir. Doctor, pero hablaba usted precisamente dentro de esta charla con los estudiantes sobre este proceso difícil que lleva a construir lo que ya sería profesionalmente e institucionalmente el reconocimiento en el país de la psicología como tal, inclusive hasta una lucha con la Secretaría de Educación Pública para reconocer los estudios. Así es, pues ese es el mérito de Luis Lara, porque realmente él fue el visionario que empezó a hacer esto con un grupo muy pequeño de compañeros, que los cuales además tenían ya otra preparación que les permitió tener esa idea global. Luis Lara originalmente estudió medicina y terminando el internado ya estaba metido en estudiar psicología. Incluso yo un día le dije, oye, ¿por qué cambiaste y estudiaste psicología? Dice, porque hay que ver para el futuro. Es el siglo de la psicología y de la física. Y otro de los que lo acompañaban era Héctor Manuel Capello, que también él era abogado originalmente, y fue el primer director para psicología social. Además, todavía trabaja en programas de identidad nacional en la frontera norte, junto con la UNAM y la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Él vive en Ciudad Victoria y espero que no le haya pasado nada con estos avatares que están viviendo en el estado. Otro era pedagogo, que por cierto trabajaba en Radio UNAM, todavía no había todavía ni televisión había, claro. Entonces era Radio UNAM. Y entonces ellos empezaron a pensar que ya en realidad que no era la psicología tradicional, que realmente se veía como algo filosófico. Pues de ahí viene incluso la palabra psicología, es el estudio de la mente. Pero pues la mente es una construcción también que no tiene que ver con la psicología. Y entonces ellos son los que empezaron a pensar y en actualizarse de lo que era la psicología experimental, que de hecho era la que daba la ciencia, de la cual había habido algunos barruntos desde hacía algunos siglos, porque empezó la psicología científica, entre comillas, se plantea desde fines del siglo XIX, por Wundt, ¿no? El XVIII, en Leipzig. Entonces, y obviamente era psicofísica, porque era el único objetivo que aparentemente se podía medir, y se toma en cuenta para empezar estudios sobre percepción. Entonces fue la historia de empezar a desarrollar otro tipo de ideas y actualizarse. Y obviamente pues todos compartían necesidad de desarrollo, pero el motor siempre fue Luis. De lo que hablaba también en estas entrevistas de mi presentación, era de que esa visión se extendió no nada más a México, sino a toda Latinoamérica. Él empezó a estudiar psicología en 1954, terminando medicina. Y en 1957 organizó un congreso internacional de estudiantes de psicología profesional, así se le puso. El primero, en realidad, para abordar estas temáticas ya de una manera más específica. Y toda Latinoamérica.
Entonces yo me acuerdo porque la reunión la auspició la UNAM. Yo todavía me acuerdo porque de la fotografía que traje está un evento que les ofreció el rector. Y ahí en la misma rectoría se hizo esa reunión. Y lo único que se planteó es pues, que toda Latinoamérica anda por las mismas. Y así es como empezó. Y obviamente, pues los mismos alumnos son los que se empezaron a jalar. Y entre ellos había alumnos muy brillantes, que son todos los que tenían la misma concepción. Y así es como empezaron a hacerse. Incluso en alguna entrevista por ahí que le hicieron de la Universidad Autónoma del Estado de México, se planteaba hasta los problemas que empezaron a tener con los propios maestros, porque también se había convertido en un feudo, se puede decir así, de psicoanalistas. Y entonces ellos tenían, por ejemplo, algún hábito de que si vas a hacer el posgrado tienes que psicoanalizarte. Y cuando los psicólogos empezaron a decir, pues si es psicología social y educativa, industrial, y a plantear ya no nada más la antigua psicología que era puramente clínica, pues qué necesidad tenían de entrarle al coach. Y entonces empezó a haber lucha hasta por el negocio que implicaba ese tipo de cosas. Doctor Héctor Lara, ¿cómo después de conocer un poco de la historia de este proceso para llevar a psicología y colocarla también dentro de estas áreas ya en las universidades, actualmente cómo está el desarrollo de la psicología en México y en relación también con América Latina o el mundo? Bueno, ahora sí le voy a presumir de algo. Si usted vio la última clasificación de universidades, la UNAM sigue estando entre las mejores 100. Es más, es la única, hay 2 latinoamericanas, la de Sao Paulo y la UNAM. Ese desarrollo que tiene la universidad lo tiene para todas las áreas. Ya sabe que el sistema de calificación de universidades es hasta las publicaciones que tienen, la investigación que hacen, los premios que obtienen y todo lo demás. Entonces, como parte de ese desarrollo, pues también había un gran desarrollo de ciencias. Uno de los cambios que hubo es sacar de filosofía a la psicología y considerarla como una ciencia. Incluso en la UNAM se considera dentro del área de ciencias médico-biológicas también, ¿no? Y obviamente, pues el mayor desarrollo se va haciendo a medida que hay más desarrollo de la investigación y de la psicología experimental. Entonces, a partir de que hay más desarrollo de eso, pues, y hay más investigación, pues eso solito se vuelve en un estímulo constante. Yo investigo más, entonces eso me da más línea y eso permite un mayor desarrollo. Si yo aplico la metodología, es más, yo me metí a estudiar psicología para aprender metodología y me ha ayudado mucho en el campo de medicina, porque hay cosas que los médicos no hacen. Bueno, los psicólogos dicen que no quieren saber de números necesariamente. Algunos que estudian. Eso es el viejo problema, porque no se dan cuenta que la ciencia implica los números. Lo que pasa es que hay que enseñarlos. Es divertidísimo. Si yo le platicara cómo aprendí a hacer la G cuadrada y la T student con mi hermano Luis, pues eso, no sé si sería motivo hasta de autocensura, pero lo que aprende uno es el gusto de eso y aparte los datos son muy reforzantes, o sea, uno obtiene un dato de investigación y en automático ya le genera otro y esa es la curiosidad que va haciendo. El chiste es que si uno no mete esa metodología no puede tener una afirmación de algo que pueda ser considerado como una verdad, aunque sea relativa en ese momento, porque se van cambiando, pues lo que decía un gran psicólogo americano, no hay nada mejor que una buena hipótesis. Ahora que venía para acá, venía yo platicando, por ejemplo, cuando estábamos hablando de todos los problemas de delincuencia, le dije, si el problema de la delincuencia es facilito, entre comillas, así una comillas grandotas, de prevenir. Le dije, porque hay muchos factores de riesgo que se generan y se conocen gracias a los números. Nosotros estudiamos 328,000 niños en el programa de las Naciones Unidas y de eso se fueron extendiendo algunos otros datos de investigación de problemas de aprendizaje de conducta de niños y luego se va generando ahí una serie de problemas que van generando cierto tipo de conducta asocial y social y luego ahí se sigue. Y eso es por los datos obtenidos por investigación y son números. Claro. Los números no tienen nada de frío, lo que pasa es que hay que saber que la gente aprenda a divertirse. Claro, y interpretarlo sobre todo y también... Y debo decirle que hay una mujer genial, sí, me encanta hablar de ella porque es una mujer que es un genio realmente, que existe en México, tuvo muchos años en La Habana y trabaja en neurociencias, que es la doctora Thalia Harmony,
que trabaja en la unidad de neurobiología de Juriquilla, y ella es la directora de este proyecto. Y ella ha generado también una serie de investigación con físicos y eso para ver la actividad del sistema nervioso en vivo y a todo color y en tercera dimensión. Y uno puede ver un niño cómo empieza a tener problemas de desarrollo que se asocian, se correlacionan, ya metí la palabrita correlación, eso es de número también. Claro. Y cómo se va asociando con factores sociales y uno puede ver la génesis de la conducta desde el nivel del cerebro y la correlación con lo que está haciendo el niño. Y entonces obviamente pues eso va generando cada vez mayor desarrollo. Y después de todo el circunloquio, eso es lo que ha permitido que la psicología científica se desarrolle cada vez más. Doctor Héctor Lara, ¿qué le parece si hacemos una pausa para regresar después de ella? Hablemos de esta segunda parte que usted abordó en su conferencia sobre la psicología de la agresión y la violencia. Con todo gusto. Y compartimos con el auditorio. Claro. Amigos, regresamos. Estamos en Énfasis. Mediante Conecta UACJ y Office 365 es más fácil hacer realidad tus proyectos e ideas. Utiliza las tecnologías actuales para facilitar tus actividades como estudiante. Conéctate desde donde estés y con quien tú quieras. Crea sitios y clases en equipo y organiza tu agenda y calendario. Trabaja y comunícate desde tu teléfono, PC o Mac. Da a conocer tus proyectos e ideas a través de tu red social privada. Comparte tus documentos, fotos, videos y proyectos. Trabaja colaborativamente editando documentos en línea. Crea una red de colaboración junto con tus amigos y profesores. Conéctate. Para mayor información visita www.uacj.mx/conecta. Amigos, continuamos aquí en Énfasis. Estamos compartiendo con el doctor Héctor Lara Tapia en el marco de esta 30ª semana de Psicología de la Escuela Superior de Psicología. Y bueno, él abordó dentro de su conferencia la psicología de la agresión y la violencia. Y pues fue muy interesante observar, doctor, cómo se define la agresión, cómo entramos en entender esta realidad del ser humano, entendido como biopsicosocial, que no es solamente un ente físico, psíquico, sino que trae todo un conjunto de contextos que nos construye. Bueno, pues sí, precisamente en esa entrevista lo que yo hablaba es de que, incluso un poco chusco, ¿no? Se acordará que dije las palabras camión. Había un gran psicólogo que tenía muy buen sentido del humor y decía que una palabra camión es en la que cualquiera se sube. Y la definición de lo que era la agresión y la violencia, que había que tomar también parámetros para que fuera universal y que no se desviara mucho la definición ni la concepción de eso. Hay una sociedad internacional para estudios sobre agresión que tiene esas definiciones. Y, por ejemplo, la agresión pues, puede ser verbal, etcétera. Siempre se trata pero no necesariamente de daño. Lo que yo hablaba es que originalmente la agresión es una forma de comportamiento que tiene que ver originalmente con la supervivencia, y eso lo estudiaban los etólogos, y ponía el ejemplo de 2001, Odisea del Espacio, a propósito de los homínidos que aparecen ahí. Es decir, si un león no mata, no come, y ese es un tipo de conducta agresiva y violenta, y la definición de violencia siempre tiene que implicar un acto físico, o sea, hay una definición operacional, pero también hay que aceptar desde el primer momento de que puede tener un sentido de adaptación de un organismo para la supervivencia. Ya después lo que pasa es que se ha modificado porque ya no es nada más la supervivencia, sino se van agregando otro tipo de factores de aprendizaje, sobre todo de aprendizaje social y en el ser humano, de
desarrollo de la personalidad. Esto al mismo tiempo es llevado de la mano por el desarrollo de la especie, el desarrollo del cerebro, sobre todo de áreas que son inhibitorias de la conducta agresiva. Es decir, hay un sistema que es el sistema límbico y sobre eso actúa el lóbulo frontal, que tiene un efecto inhibitorio, que ayuda a controlar emociones y conducta. Entonces, ahí ya no es nada más la parte biológica, se nos empiezan a agregar factores de desarrollo de aprendizaje de la personalidad. ¿Esto es hereditario o esto es por todas estas situaciones que vivimos, algún golpe, alguna situación extrema? ¿Cómo entendemos que se daña el sistema límbico y si puede en verdad controlarse? Originalmente, si es un cerebro sano, todo ese tipo de procesos es un proceso genético, o sea, ya es hereditario de la especie, eso ya. Lo que va modificando con el desarrollo pues, es la adquisición de nuevo tipo de conductas y reforzadas sobre todo de tipo social. Sí, porque cuando hablamos también nosotros en esta temática de psicología de la agresión y la violencia, indudablemente no podemos dejar de no hablar de los hechos de violencia que sacuden las ciudades y esto cómo impacta en las personas, en la sociedad, y si esto modifica muchos de los comportamientos de las personas en estos ámbitos sociales. Claro que sí, pero en ese caso, por eso vuelvo a insistir, ya hay otro tipo de factores que ya no es la parte biológica, es decir, actúa y el que hace la respuesta física es el sistema nervioso. Pero todo ese tipo de comportamiento ya es aprendido, por eso también es muy interesante la psicología, porque se basa básicamente en procesos de aprendizaje, y entre ellos se incluye el aprendizaje social. Y entonces eso es lo que va moldeando el comportamiento de la persona. Y uno de los ejemplos que ponía era, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Uno habla y piensa que todo se reduce al ámbito de la familia, y no es cierto. Es decir, si un hombre se porta como cromañón, puede ser porque a lo mejor es muy macho y aprendió que tenía que ser muy macho, tenía que imponer su poder. También el proceso de educación dentro de la familia le permite controlar esa agresión o golpear. La señora a su vez también puede tener un problema de personalidad, como pasa con los niños hiperkinéticos. Una mamá muy explosiva, y en ese caso la agresión ya no es biológica. Hay una teoría de la agresión psicológica que es la de Dollar y Miller, que es frustración y agresión. Entonces, a medida que yo tengo más frustración, la proclividad a que yo tenga conductas agresivas se incrementa. Y si me la refuerza el de afuera, pues entonces ya se vuelve un círculo vicioso. Bueno, ahora que habla usted de conducta violenta precisamente al interior de las familias, recuerdo pues hace un poco tiempo el caso de un padre de familia que golpea a su niño de 3 meses, lo mata, sale en los medios de comunicación y habla de una manera pues muy clara de cómo ejerció pues ese poder, esa agresión contra el menor, y entonces aquí entendemos que la sociedad observa, ve estas conductas que pareciera ser que no, pues obvio, no deberían de existir, pero que se dan, y cuánto contribuye el contexto social. Claro. Bueno, eso desde hace mucho. Acuérdense que hasta el derecho romano, que es donde el fundamento del derecho, le permitía al padre ser el dueño de la vida y milagros de todo lo que lo rodeaban. Y ya después se fue modificando. Pero muchos de esos criterios, sobre todo en gente que tiene un menor desarrollo, también tiene que ver el desarrollo intelectual y escolar. Yo les hablaba de cómo la gente incluso entre más se desarrolla, más sola está, porque no se puede comunicar con sus pares. Pero si uno investiga en los niveles socioeconómicos más bajos, de menos nivel educativo, ese tipo de conductas son más fáciles que ocurran, porque es parte de un sistema cultural que viene desde la época de la colonia. Incluso se ha estudiado mucho eso, ¿no? Lo del padre español y la madre indígena, el cual es el dueño de haciendas y de la vida de todos los demás, y entonces pues simplemente ejecuta lo que él aprendió que podía hacer, como ser el golpeador, para imponer el poder dentro de su casa. Y a medida que vaya teniendo otro nivel de escolaridad y desarrollo, se empieza a implementar otro tipo de normas sociales que permiten evitar ese tipo de comportamiento. Yo no consigo, por ejemplo, un universitario que sea tan golpeador.
Claro, excepto que tenga daño cerebral, también se puede. Usted habló dentro de su conferencia sobre pues depresión, sobre asesinos seriales y su estructura. Los seriales, sí, hay muchos estudios con tomografía por emisión de positrones. Lo que se ha encontrado que prácticamente todos esos asesinos superviolentos, todos tenían una alteración cerebral en un área prefrontal izquierda, que es uno de los inhibidores de la conducta. Entonces, ese es el área que controla comportamiento y emociones. Por eso los psicópatas, que es el que tiene un problema de conducta social, tienen esa falta de respuesta emotiva que tenemos. El señor puede matar a alguien e irse a comer después. Es decir, ¿por qué? Porque no tiene la respuesta emocional, simplemente porque tiene una alteración cerebral que le impide que la tenga. O también puede ser por aprendizaje, como James Bond, ¿no? Él es capaz de matar a una mujer y después de eso se va a tomar su vodka. Pero eso ya es otro tipo de aprendizaje, eso ya no es por lesión cerebral, es porque aprendió a hacer así. En ese caso podría meter hasta a los sicarios, ¿no? Pues el sicario aprende y se le premia además. O cuando son niños, ¿no? Que identificamos que son niños o adolescentes que están dentro de este ambiente. Así es. Que se lleva 100 muertos, 200 asesinatos y lo observamos. El psicópata, uno de los más psicópatas, valga la redundancia, que yo he conocido, el famoso Ponchito, un niño que trabajaba de sicario. Era un cuate increíblemente frío, es decir, pero son fríos no porque por otro motivo, sino porque no tienen una función cerebral que les permita tener esa respuesta emocional. Entonces, pues eso lo pueden hacer. Y lo hacen olímpicamente sin tener ninguna culpa ni nada, pues simplemente, eso sí, porque tiene una alteración cerebral, pero por ese no es el delincuente común. Lo que nosotros hemos estudiado, los delincuentes comunes son otro tipo de problema. Incluso hemos estudiado en el penal de Almoloya, en Santa Marta, Catitla, en el Consejo Tutelar para Menores, y pues ahí sí puede uno diferenciar cuál es el que tiene un problema cerebral y el que no lo tiene, aunque en general todos tienen alguna disfunción. No, pues que empieza con el niño hiperkinético, el trastorno por déficit de atención en la infancia, que también tiene problemas de conducta y es más proclive a tener una conducta agresiva, pero que se le refuerza en el ambiente. Es decir, un niño que es agresivo y tiene este tipo de problemas en la escuela y no le pone límites, pues es el que va a generar otro tipo de problema. Y ahí ya no es la disfunción cerebral, es el que no le pusieron los límites. Así es como se empieza a tornear todo esto. Es decir, yo traigo una disfunción, pero también el medio ambiente me lo va reforzando. Y eso lo hemos seguido, estudiamos 14,000 infractores juveniles y todos tienen los mismos antecedentes de trastorno de desarrollo de conducta que se pudieron parar desde la infancia. Y luego fuimos a Almoloya, en el penal de Almoloya, en el Estado de México, y estudiamos los ladrones y homicidas sobre todo, y uno ve todo ese continuo que viene desde la infancia. O sea, uno lo puede estudiar, y esa es parte de la psicología criminal. Y debo decir que además los mejores ayudantes, porque no hay dinero para investigación ni voluntad política y muchas cosas, eso lo han hecho siempre estudiantes universitarios, que están haciendo su tesis en esto. Y eso es lo que van generando también conocimiento y se van preparando. Doctor Héctor Lara Tapia, muchas gracias por acompañarnos. Muy interesantes las reflexiones, lo que nos dejan entender la psicología en México, esta temática de la agresión y la violencia. Y nos deja, yo creo que mucha tarea para los nuevos psicólogos o los psicólogos en formación o los psicólogos seguirse preparando porque es un campo muy amplio, muy vasto y sobre todo nosotros en nuestra frontera. Muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí con ustedes y compartir con el público. Claro que sí. Muchas gracias, muy amables. Con esto finalizamos el espacio del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos en nuestra próxima emisión.